La linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Hey, 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 hey. Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Hey, 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 voy a decir ya carache, el de las mujeres lindas, que con envidia me dijo que Villa lo más de Bonilla, y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Hey, 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 hey. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bueno, pues estamos una vez más transmitiendo un programa especial desde la casa de www.aranaba.tv. En esta ocasión tenemos la visita de un comunicador social. Él viene arrastrando un sinfín de experiencias alrededor de todo el mundo, pero él tiene una página independiente en la cual se publican diariamente y a todo momento la situación que se está viviendo desde los últimos tiempos, es decir, de los últimos años en Venezuela, análisis.com, para que lo busquen por favor. El nombre de él es Lucas Koerner y pues bueno, él es un comunicador social y analista político. Tiene su página independiente como es venezuelaanálisis.com. También es cursante de una maestría en procesos sociopolíticos de integración latinoamericana y caribeña del Instituto para Estudios Avanzados en Caracas, donde investiga sobre temas de burocracia y transformación del Estado. Entre algunas notas que ha escrito, pues vamos a invitarlos para que chequen ustedes en la página de venezuelaanálisis.com algo de lo que está constantemente publicando y arduamente. Él acaba de llegar de la ciudad de Washington de hacer unas conferencias y muy amablemente atendió este programa especial para que sea de una manera informativa, para tener esa otra cara de la moneda. Regularmente estamos viendo en los medios masivos de comunicación cómo manejan desde las élites y el poder lo que está sucediendo internamente en Venezuela, y él tiene tiempo viviendo en Venezuela, radica en Venezuela, estudia en Venezuela y esté al día de hoy para aclararnos algunas dudas y sobre todo para contarnos esa otra cara de la moneda, la que muy pocas veces se ve y sale a la luz en los medios masivos de comunicación, en las agencias internacionales como lo es Reuters, como lo es también la agencia EFE, etcétera. Entonces, aquí estamos con el queridísimo Luca. Bienvenido, Luca, ¿cómo estás? Vale, Buenas tardes. un gusto, muchas Sí. gracias por ¿El micro? verme aquí, pues. Sí, vamos a tratar de salir al micro.
Sí, bienvenido a la casa de Aranaba.tv aquí en Chicago. Sabemos que de aquí vas a una eh, diligencia que ya tienes anticipada. Adelante. Vale, muchas gracias por todo. Sí, bienvenido. Platícanos, ¿cómo es el antecedente que tenemos a esta instauración de lo que acabamos de ver el día de hoy políticamente, los sucesos que se dan en Venezuela? Hay todo un antecedente y vamos a ir a las elecciones que se convocan por parte de la presidencia de Venezuela. Platícanos. Bueno, en Venezuela se está viviendo un proceso de constituyente, es decir, es una cosa que acá en Estados Unidos no tenemos, un proceso de realmente escribir una nueva Carta Magna, nueva constitución para el país, para refundarla y para actualizarla en términos democráticos. Y es un proceso que está inscrito en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, en que los ciudadanos pueden convocarse para crear esa asamblea que tiene poderes para realmente reordenar como la institucionalidad del país según todo el marco constitucional. Y eso hay que entenderse, viene en marco de 3 meses de realmente una campaña de desestabilización promovida desde Washington, desde Madrid y otros ejes que intenta derrocar el gobierno democráticamente elegido de Nicolás Maduro en Venezuela. Y eso no es algo realmente nuevo, eso viene de 18 años para atrás, pues. Exacto, desde que se instaura la primera constitutiva en el 99 con el entonces presidente en turno, ¿verdad? Pero platícanos también al respecto. Hay ejes, hablaste de ejes que son muy sistemáticos y que están tomando una línea directa, hablaste de España en este caso, hablaste de Washington. El neoliberalismo está imperando a nivel global y lo que se busca a partir de esta ganancia que se tuvo en el 99 y esta reforma que se vuelve a dar porque está dentro de un marco jurídico legal. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación de repente transmiten? ¿O qué es lo que vemos nosotros a través de la televisión o a través de los medios? Vemos otra cara. Platícanos, ¿por qué otra cara? No sé, es muy interesante en Estados Unidos en que en ese momento muy particular en nuestra historia en que se habla constantemente de la intervención, la injerencia rusa en nuestras elecciones, en nuestros asuntos. Mientras tanto, no se habla nada de la injerencia constante de Estados Unidos en elecciones de países soberanos, de que Donald Trump se supone ahora es una autoridad constitucional para opinar sobre temas constitucionales en Venezuela. Es asombroso que haya esa realmente arrogancia imperial en ese sentido, pero no debe sorprendernos para nada. Y sabemos que históricamente, efectivamente, ha tenido una intervención en toda Latinoamérica, ha metido las manos en procesos democráticos, electorales y postelectorales los Estados Unidos. Sin duda, podemos enumerar una lista muy grande, más reciente que parece mucho ese caso de Salvador Allende, democráticamente electo un socialista en Chile, pero también en Guatemala con los claro. Exacto. Y más recientemente tenemos los golpes suaves, los golpes parlamentarios en Brasil, en Paraguay, en hermano Honduras, que realmente han sembrado una situación, por ejemplo, en Honduras, de terror absoluto en que tienes realmente una guerra sucia contra activistas medioambientales como la camarada Berta Cáceres, pues. Efectivamente. Y lo que ocurre ya también actualmente en Argentina, ¿no? No podemos dejar de lado también hablar de ello. Exacto. Todavía tenemos Milagro Sala, que está presa en Argentina. De hecho, desde la cárcel, ella emitió una declaración a favor del proceso constituyente en Venezuela, de que hay esa conciencia solidaria internacionalista acerca de Venezuela, que se sabe que si cae Venezuela, Venezuela es la cuna de los procesos progresistas en Latinoamérica, y sin realmente el liderazgo de Hugo Chávez y esa constitución que él realmente empujó adelante, no tendríamos Bolivia, ni Ecuador, ni ninguno de esos otros países tan exitosos en ese sentido, que están experimentando un fuerte contraataque desde el imperio. Y desde el imperio, desde tu opinión, ¿cuál es lo que busca o qué es lo que está buscando? Sabemos o suponemos que se encuentra el petróleo por encima de muchos otros intereses a nivel transnacional, ¿no? Por parte de la intervención. Tú que has estado ahí en los últimos años, platícanos, ¿de qué manera vive el venezolano? ¿Cuál es la cara que se ve entonces hacia el interior y del interior hacia el exterior del venezolano?
Bueno, primero, antes que nada, la venezolana tiene una conciencia demasiado grande acerca que puede distinguir entre los norteamericanos, los ciudadanos de este país y el gobierno norteamericano que ha realmente emprendido una política de cambio de régimen por 18 años. Y claro que esa conciencia, pero se están experimentando. Eso no solamente es una cuestión de desestabilización violenta en que tienes manifestaciones que son muy violentas y realmente una campaña de asesinatos selectivos y ataques contra clínicas médicas y centros de repartición de comida del gobierno, todo eso, pero también tienes lo que llamamos en Venezuela la dictadura mediática, que se promueve esa ilusión tan loca que en Venezuela el gobierno controla los medios, pero en realidad los medios más importantes son de Cisneros, Venevisión, que es transnacional, y los medios que tienen más audiencia son privadas y ellos ejercen mucho control sobre la narrativa y el mismo a el plano internacional. Y también a nivel económico, que Venezuela importa la mayoría de su comida por todas las relaciones como de neocolonialismo que se sembró en Venezuela hace un siglo, de crear esa economía petrolera que es tan dañino en todo sentido. Así Venezuela no tiene soberanía de comer en el sentido más básico. En los últimos 3 años que te has encontrado por allá, ¿el déficit alimenticio se lleva? ¿El déficit alimenticio existe? Es decir, la gente, ¿es real eso que vemos en los medios? De repente, filas, hileras inimaginables de alcanzar o a contar por la carencia de alimentos. Que bueno, en los medios ustedes ven imágenes o se supone que la gente están entrando zoológicos para cazar animales. Eso no está sucediendo. Sin embargo, sí hay una situación en que los precios de comida están subiendo de una forma alarmante y incontrolada, en parte porque esa situación en que es controlado por esos importadores transnacionales, privados, etcétera. Y el gobierno sí ha tomado una medida que se llama establecer el programa CLAP, que son instancias de repartición local de comida trabajando directamente con comunidades que ha ido agarrando fuerza y teniendo más eficiencia y éxito. Sin embargo, no es suficiente de que todavía hay con esa crisis en que Venezuela, que depende por más del 90% de todo su ingreso en petróleo, de ir desde el precio del petróleo de $100 en 2013, ahora están menos en 40. Eso es una pérdida grande y eso significa que se recortó muchos importes y el gobierno no ha tomado las medidas eficaces necesarias y yo digo radicales realmente para, por ejemplo, repartir tierras privadas a campesinos y todo eso, lo que están llamando los movimientos sociales. Desafortunadamente no se está tomando esas medidas todavía y eso es lo que tiene que tomarse, pero lo que no cabe duda es esa crisis, también el sector privado, las empresas transnacionales están jugando un gran rol en eso. ¿Las empresas transnacionales tienen presencia activa en Venezuela con respecto al petróleo? Bueno, claro, en el sentido de que Venezuela depende en todo sentido. Si vamos a entender el tema de petróleo, que no hay un precio de petróleo que depende necesariamente de suministro, es todo mediado por empresas financieras, por Wall Street. Claro, perdón, y cuando sabemos que es de los más importantes, si no el más importante del mundo, de los más importantes productores de petróleo. Exacto. Bueno, tenemos el tema de fracking. Sí. Y eso ha sido algo que ha sido promovido por el gobierno de Estados Unidos, por Hillary Clinton, por todo el mundo, como una estrategia geopolítica para debilitar Venezuela, Rusia, Irán y otros países. Claramente tenemos eso y es un gran problema. Pero también, volviendo al tema de la comida, la empresa de comida más grande de Venezuela se llama Polar. Es una empresa que es propiedad de Pepsi Cola, de que es una empresa transnacional que recibe muchísima plata del gobierno, mucho dinero del gobierno, sin embargo no produce, que no se consigue la harina pan, que es la harina Y de entonces, maíz. ¿a qué le atribuyes tú ese déficit? Si se supone que hay un contrato directo o están trabajando de la mano con el gobierno para poder abastecer o suministrar alimentos, ¿por qué existe el déficit?
Porque, bueno, hay lo que llamamos una huelga de capital en primera instancia, de que los capitales, grandes capitales internacionales están negando a invertir en Venezuela porque en Venezuela el juego no es producir algo, no es como otro país en el que tú inviertes, tú construyes una fábrica, tú empleas mano de obra y tú produces un producto y lo vendes. En Venezuela es cómo vas a robar el excedente y la renta de petróleo. Y lo hace de mil maneras, como fraude de importe y todo eso. Y esas empresas siguen haciéndolo y por desgracia en el gobierno también hay mucha corrupción y hay una falta de acción para realmente castigar esas cosas que se debe castigar de una forma muy ejemplar y severa, pues. Y si hablas entonces de la corrupción existente en el gobierno actual, ¿de qué manera se pelea o se combate esa corrupción? Digo, la corrupción está prácticamente en todo el mundo, pero en un estado que está practicando un estado político social, eh, se me hace a mí muy aventurado el hecho de asegurar que existe corrupción. Y bueno, antes nada, como usted dice, que hay corrupción en todos los países del mundo. En hecho, los científicos políticos muestran que en los países del norte tenemos los Panama Papers y Yeah. todo eso que muestra que la corrupción a través de esos paraísos fiscales en el norte es mucho más grande, se maneja sumas mucho más grandes de dinero que en el sur global. Claro, hay que decir eso. Claro que, bueno, en Venezuela primero, no es un problema nuevo, es siempre en un petroestado, la corrupción está institucionalizada. Así, antes de nada, eso es el tema. Y bueno, en la Asamblea Nacional Constituyente se están proponiendo, entre otras cosas que se han discutido, calificar la corrupción como un delito contra el Estado, un delito contra la patria en algún sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, de que no es simplemente un delito en que tú te pasas como un año en la cárcel de suelta, de que eso es robar, tú estás robando del pueblo y tienen que castigarlo como tal. En el año 99, cuando se da esta nacional constituyente, queda abierta esa opción para poder reformar. Y de repente lo que mucha gente no alcanza a comprender o desconoce es esa capacidad jurídico regreso otra vez y constitucional que tiene el Estado de Venezuela, el Estado bolivariano, de poder llevar a cabo, como ya llevó a cabo las elecciones para esta nueva nacional constituyente. Claro, en nuestra constitución en Estados Unidos no tenemos ninguna provisión o ningún artículo que especifica un proceso para escribir otra constitución. Eso es considerado el fin último y ahí no se puede ir más allá de eso. En Venezuela se especifica en el último sección de la constitución que el presidente, la Asamblea Nacional o el pueblo a través de ir recogiendo firmas puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente para realmente crear otro marco institucional para el país. Digo, y por ejemplo, es una participación activa en este caso de la población flotante, ejerciendo un derecho que le otorga la Constitución misma para poder, mediante sus representantes, ir a sufragar, ir a votar para que se lleve a cabo esta reforma, ¿no? Y además creo que en muchísimas constituciones de otros países existe, ¿no? Por ejemplo, en México existe, que no exista la representación total por parte de los diputados y los senadores como representantes del pueblo, esa es otra cosa, ¿no? Pero efectivamente, donde quiera, en cualquier otra constitución, en la mayoría de ellas existe esta opción de modificación a las leyes, ¿no? Para eso está el marco jurídico establecido para hacerlo, ¿no? Político ya establecido. Exacto. No hay ninguna duda en Venezuela que el presidente estaba actuando dentro de la ley convocar esa asamblea. Lo que lo niegan eso están intentando jugar a deslegitimar la democracia en Venezuela, que ha sido el proyecto del imperio por los últimos 18 años. Pero yo creo que también el punto muy importante en cuanto a la participación es que puesto que la oposición decidió boicotear esa instancia para promover más la desestabilización, a pesar de que la oposición en los últimos 3, 4 años hace una demanda constante convocar una Asamblea Nacional Constituyente, porque la oposición nunca ha reconocido la Constitución de Chávez de 1999 y de hecho durante el golpe de Estado de 2002, que fue bautizado por Estados Unidos, por el New York Times, por Madrid, etcétera, que en ese momento ellos decidieron romper totalmente, tirar a la basura la Constitución de 99 y también disolver la Asamblea Nacional,
todas las instituciones públicas, todo lo que se acusa. Desconocieron, ¿no? O sea, Exacto. estaban dispuestos a desconocer una vez que ya se había llevado a cabo esta constituyente del 99 y que ellos fueron parte también de ese proceso porque estaban dentro del marco jurídico para poder aprobar o desaprobar en la mayoría de voto, ¿no? Exacto, y los mismos actores de la oposición hoy, que hoy hay tantos expresiones de preocupación por parte del gobierno de Washington y todo, por la situación de derechos humanos, esa gente como Leopoldo López, que eran protagonistas en el golpe de Estado de 2002. Y eso, ¿en qué otro país del mundo usted participa en un golpe de Estado y no vas a la cárcel por toda tu vida? Es una locura. Dejaron que esas personas siguieran participando en la vida política del país. Es una situación, bueno, puede llamarlo, no sé, perdón, o puede llamarlo impunidad, no sé, pero es muy particular porque en Estados Unidos tenemos el Oscar López Rivera, que ni hizo ningún acto de violencia, realmente un ejercicio, un acto que fue auxiliar a la lucha revolucionaria en Puerto Rico, y él fue sentenciado a 35 años, o sirvió 35 años. Sí. Y Y afortunadamente acaba de salir, ¿no? Exacto, y bueno, pero en Venezuela tiene una oposición que nunca ha sido leal, nunca ha sido realmente democrática en ningún sentido, y eso es un gran problema en ese proceso de intentar solucionar esa polarización tan violenta en el país. Cuando fuera de Venezuela, la gran mayoría de las personas dice, Venezuela está reprimida, está bajo un régimen dictatorial. Desde tu experiencia, estando en Venezuela estos últimos años, ¿qué puedes decirnos a ello? Bueno, como acabo de decir, que en ese sentido, en Venezuela, yo digo, en vez de que haya una dictadura, hay una situación de impunidad en que el Estado no, al temer ese rechazo, esa descalificación como democrática que hace los medios de comunicación, que hace los gobiernos extranjeros, el Estado no toma las medidas como realmente para hacer cumplir con la ley en el caso de casos de violencia con respecto. Por ejemplo, se acaba de dar antes de que una condición de cárcel por casa a Leopoldo López, ese figura. Arresto domiciliario, Exacto. ambos, ¿no? Y también, bueno, no, en ese caso particular, sí. hace unas semanas le dieron, él violó las condiciones de eso y él llamó nuevamente por protestas realmente para impedir que se realizara la Asamblea Nacional Constituyente. Él se volvió a la cárcel y fue muy justificado en ese sentido. Pero ese es el caso, que nosotros estamos en una situación de guerra, no hay duda acerca de eso, en que tienes una insurrección violenta, en que tienes partes de la ciudad en que realmente yo no podía salir yo tenía que pasar semanas revisando la agenda de movilizaciones de la oposición para saber cuándo yo puedo salir a hacer mis cosas. Cuando tienes barricadas que están trancando partes grandes de la ciudad, la gente no puede llegar a trabajo. Cuando la gente 10 minutos de mi casa, por ejemplo, un tipo que se llama Oliver Villacomargo en su carro llega a una barricada y intenta cruzar la barricada y una moto de la oposición tipo le dispara la cara y lo mata. Y eso hay muchos casos de eso. O tenemos otro caso de Ángel, de un nadador olímpico que estuvo en un accidente de moto porque un trancazo y una moto llegando del otro lado de la vía y se murió. Hay muchos casos de eso, de que y no estamos hablando ni de las acciones más intencionales de terror, en el sentido de que cuando quemaron 50 toneladas de comida en un centro de abastecimiento en Anzoátegui, o cuando, no sé, la bomba realmente. Digo, son actos realmente deplorables y son actos con tintes fascistas, con tintes terroristas, de desestabilización, porque hay que saber que son grupos entonces que están tratando de desestabilizar internamente al país, ¿no? Y que son los que están mostrando como la cara de Venezuela, porque es lo que estamos viendo hacia afuera de Venezuela. Y bueno, como en Estados Unidos estamos obviamente todo el tiempo impactados por la política de asesinato de la policía contra gente negra, gente afro, gente latina. En Estados Unidos constantemente tenemos esa política como realmente que son que
falta total de respeto para la vida de esas personas en ese país. En Venezuela, mientras tanto, tiene una oposición que está quemando viva gente afro, gente indígena, que Orlando Figuera, que un tipo afro en Altamira, en la parte este de Caracas, el 20 de mayo, él fue apuñalado 6 veces porque le acusaron de ser como un chavista, según un cuento, o un ladrón, no importa, porque lo mismo son igual en algún sentido, y le tiraron gasolina y lo quemaron vivo. Otra situación, eso ha pasado en varios otros casos pertinentes. Y es una cosa, no es solo una cosa de que la gente que lo hicieron, sino como 100 o 200 personas que estaban mirando. Eso es una Y situación no muy hacía grave. nada, sino por el contrario, Exacto. vitorreaban el hecho de que estuviera siendo asesinado o quemado a esa persona. Exacto, que estamos viviendo linchamientos en Venezuela con total impunidad, y los medios de comunicación en un país como Estados Unidos que tiene su propia historia de linchamientos que nunca podemos olvidar, no dice nada. Que incluso se daban también por aquí en esta zona de Chicago, demasiados, o se dieron en los últimos años 70, 60, a partir de que se encontraban muchísimos cuerpos de gente afroamericana colgada en el sur de la ciudad. Claro, claro, en todo sentido de que, bueno, en Estados Unidos, es que tú quieres dar una lectura a Venezuela sobre la democracia cuando tienes una policía que se asume como juez, como verdugo en el mismo sentido. Que claro que es una situación absolutamente inaceptable, que bueno, es claro, cualquier persona que vive en Estados Unidos, que realmente, especialmente las personas pobres, la persona afro, la persona latina aquí, sabe que no hay democracia para nada en Estados Unidos. No hay duda acerca de eso. Pero en Venezuela se siente que, bueno, la administración de Trump o incluso Obama puede ir allá y decir, oh, aquí podemos educarles en democracia. ¿De qué manera tomas tú en cuenta, a partir de que sigues escribiendo en tu diario, que es www.venezuelaanalysis.com? Eso. ¿Qué es lo que te lleva a formar este medio independiente de noticias? Bueno, ese medio tiene una larga trayectoria. Fue fundada en 2004, justo 2003-2004, por ahí. 2003-2004, justo después del golpe de Estado en Venezuela, en que cabe destacar que fue un golpe de Estado mediático, en que realmente todos los medios en Venezuela y en el país, todos dijeron que Chávez había resignado, que había renunciado, y cuando en la realidad lo habían secuestrado y estaban intentando forzarle a firmar ese documento, y había una dictadura que duró 47 horas. Así que Venezuela Análisis nació como un proyecto de medios alternativos para realmente difundir lo que está pasando en el país desde los movimientos sociales, desde las bases, desde realmente el chavismo desde abajo. Y eso es el proyecto de nosotros, de intentar dar esa perspectiva que es totalmente censurada en los medios hegemónicos. El hegemonismo está prácticamente cooptando todo en el mundo, porque solamente va a ser lo que ellos quieran que salga a la luz. Y por eso en esta ocasión nosotros no queremos tomar de ningún lado partido hacia un lado o hacia el otro, sino mostrar también la otra cara de la moneda. Y por eso es que estás tú con nosotros, Luca. Yo te agradezco de antemano el hecho que estés dándonos sistemáticamente cada uno de los eventos que has vivido con respecto a la situación en Venezuela. Y vamos a dar un brinco a las elecciones pasadas. Claro. ¿Cómo es que se da todo esto? Ese proceso, ¿cómo lo viviste? Bueno, yo estuve aquí para ese proceso desafortunadamente, pero mi camarada que está allá en Venezuela, colega de nosotros, ella estuvo ahí filmando por todo el estado de Lara, ahí en el noroeste del país, y que realmente viendo y experimentando, entrevistando a la gente, que hubo una movilización muy significativa de la gente de realmente la base de chavismo, que 8 millones de personas salieron a votar, que es más que el número que votó por Nicolás Maduro en 2013. Así que es un hito, sin duda, en eso. Y no se puede interpretarse simplemente como un apoyo a Nicolás Maduro, porque mucha de esa gente está muy descontento con el presidente, sino realmente una esperanza en ese proceso constituyente, un sentido de agencia, de protagonismo, como Venezuela es democracia, protagónico y popular, pero también un rechazo contundente a la violencia de la oposición. No se debe olvidar que 200 centros de votación
fueron atacados exacto. por la oposición ese día, que hubo una campaña de terror para impedir que se realizara, que un candidato, Félix Piñera, fue asesinado en Bolívar el sábado de la noche antes, que Trump había amenazado poner sanciones económicas contra Venezuela. Así que el hecho de que hubo una participación tan contundente realmente es increíble en todo sentido. Vamos a tratar de enseguida que hagamos un corte, buscar uno de esos videos que nos proporcionaste para que la gente también vea, ¿no? que todos los venezolanos, o la gran mayoría de los venezolanos que salieron a sufragar, incluso en esos centros en los cuales se hicieron algunos incendios y con bombas molotov y estaban bajo el terror todas las personas, no les importó. Ellos estaban haciendo fila enorme para ir y libremente sufragar por un cambio. Como tú dices, efectivamente, incluso gente opositora al gobierno de Nicolás Maduro, pero con la esperanza de que esta instauración del Nacional Constituyente pueda darles esperanza aún más de que surja algún cambio y que llegue el gobierno desde la base hacia arriba, ¿no? Sí, sin duda que bueno, era una respuesta contundente a ese impasse, ese momento realmente muy fuerte en los últimos meses en que, bueno, que estamos realmente preocupados sobre cuál va a ser la salida de eso, de que cómo podemos realmente prevenir que haya una guerra civil o hay un cambio de régimen de forma como estilo en Brasil o en Honduras, en Venezuela, que iba a implementar una guerra sucia contra la izquierda, contra el chavismo. Así que eso nos da esperanza de que bueno, quizás se puede haber una salida como no solo pacífica, sino una salida que logra seguir construyendo, seguir transformando, que no rinde las conquistas sociales y políticas que se ha ganado en esos años. Bueno, ¿qué te parece si vamos ahorita a hacer un corte y regresamos para localizar ese video y ponerlo para que la gente también esté enterada de lo que está sucediendo, ¿no? Porque no solamente es lo que dicen los diarios internacionales o los noticieros internacionales, sino que también está esa otra cara de la moneda, la cual te ha tocado vivir muy de cerca y tienes la autoridad para podérnoslo compartir en este momento. ¿Te parece? Sí. Excelente. Bueno, pues amigos, estamos en este programa especial llevando a cabo una charla con Lucas Koerner, quien es comunicador social y que actualmente está haciendo una maestría en Caracas y que tuvo a bien, después de hacer en el día de ayer una presentación en Washington, venir con nosotros porque enseguida también tiene él una presentación aquí en Chicago y mañana sale a Filadelfia también otra conferencia, ¿verdad? Eso. Sí. Regresamos, amigos. 1 minuto, 2. Puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Hey, 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 hey. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Hey, 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 hey.
por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Hey, 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 hey. Y al compañero Linares con su hermosa mandolina le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. Hey, 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 voy para allá, 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 voy para allá. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Voy, 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 voy. Bueno amigos, pues estamos una vez más de regreso aquí en este programa especial desde la casa de www.aranaba.tv y nos encontramos platicando con el periodista, con el comunicador social, con el que va detrás de los acontecimientos próximos en todo esto que se llama Venezuela y todo lo que circunda con respecto a lo favorable y desfavorable que se encuentra pasando nuestros hermanos venezolanos. Luca, bienvenido una vez más. Muchas gracias por acogerme aquí. Bueno, yo creo que nos vamos de lleno, ¿no? con esta convocatoria que se hace para la votación de la constituyente. No sé si tengas algo que ahondar al respecto antes de caer directamente a lo que fue la constituyente. Platicamos algo ahorita fuera de micrófonos. Creo que me parece interesante esto que me decías respecto al antecedente que se tiene del 99, ¿verdad? Y cómo da el brinco a lo que estamos ahorita, pues ya prácticamente se realizó, ¿no? Esta constituyente. Claro que hay que reconocer que el proceso constituyente de 1999, que Hugo Chávez fue electo presidente por un margen muy grande por su promesa de hacer un proceso constituyente, de convocar una asamblea constituyente para realmente superar las trabas de la anterior, se llama Cuarta República, que era una república instalada después de 1958 y realmente una república netamente oligárquica, una democracia solo en nombre. No sé si eso suena un poco, no sé, se suena para la gente que vive en Estados Unidos. Por supuesto, sí, solamente de nombre, pero no llevado a cabo. Exacto, tal, y, sí. y para eso era un proceso de realmente de democracia de verdad, y no solo democracia representativa, sino democracia popular y protagónica, que eso es indispensable. Y en ese proceso no fue algo escrito por Hugo Chávez, al contrario de lo que dicen los medios, sino que fue un proceso llevado a cabo desde abajo, en que se convocaron los movimientos sociales de todo el país, incluso representantes de sectores como afro y indígena, y llegaron para escribir ese documento. Y para la gente, eso no es cualquier constitución, eso no es como algún documento escrito por un ajeno, eso es un documento escrito por el pueblo, para el pueblo. Y en ese sentido, la gente si tú andas en Caracas, tú ves en todas las esquinas se están vendiendo
copias de la Constitución, copias de las leyes, de que realmente son leyes revolucionarias como la ley laboral, como la ley de semilla, toda esa cosa. Y la gente se adueña de ese proceso, de ese marco legal, le consideran suya. En ese sentido, ese proceso que se está llevando a cabo ahorita también refleja ese proceso porque también tienes una representación social muy fuerte, que tienes representantes de comunas, de consejos comunales, de indígenas, de pensionados, de obreros, de diferentes grupos sociales que se están convocando para escribir un documento que institucionaliza los logros sociales de esos años y profundiza los cambios a favor de la democracia popular. Fíjate que me parece muy interesante el hecho de esa participación ciudadana desde las bases, ¿no? En todos estos, los rubros de los obreros, de los indígenas, de los campesinos, de todos estos círculos sociales con una participación muy activa para que realmente ahí viene un sentido más democrático en el hecho de la creación de este tipo de enmiendas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es el representante que tengo yo el que va a decidir por mí. O sea, yo como pueblo estoy sugiriendo un cambio y con propuestas, y es lo que yo veo y aplaudo en ese sentido de los hermanos venezolanos, que están llevando a cabo ese derecho y esa obligación jurídica y también social que tiene todo el individuo, ¿no? Claro, Así claro. debe de ser, o sea, si yo quiero generar un cambio, tengo que empezar por ese cambio, pero tengo que trabajar en favor de ese cambio y no delegarle esa responsabilidad a un representante en una diputación, en una senaduría, no. Desde las bases, llevar esa propuesta y defender esa propuesta en conjunto para que quien toque representar en determinado momento presente lo que yo propuse. Exacto, y en ese sentido también eso se explica la participación tan alta porque puesto que la oposición decidió boicotear ese proceso para sabotear, de que había una participación muy fuerte de los movimientos sociales que tenían 6,000 candidatos y ellos muchos candidatos de un movimiento que se llama chavismo bravillo, que busca realmente hacer un chavismo desde abajo, un chavismo no burocrático, en ese sentido, tienes varios candidatos que fueron elegidos con ese movimiento. Por ejemplo, Ángel Prada, que es un representante de la comuna El Maizal, en el estado de Lara, que él está diciendo, abogando para transferir como fábricas y tierras no productivas a las comunas y aumentar el control social dentro de las empresas del estado. Así que hay varios ejemplos pertinentes de esos candidatos populares de las comunas, de los sindicatos revolucionarios, de los campesinos, etcétera, que realmente fueron elegidos y van a, hoy día y mañana cuando se reúne la Asamblea Constituyente, van a tener voz para abogar por cambios contundentes, cambios democráticos, cambios al final socialistas, porque todo cambio socialista es un cambio democrático, que no podemos porque busca democratizar todo ámbito de la vida, particularmente la economía. Además, también algo que me llamaba la atención de algunos de los videos que hemos podido estar analizando y checando es la información que tiene el hermano venezolano, ese compromiso, que una vez más lo repito y lo aplaudo, que tienen para consigo mismos, pero también para con sus comunidades y a fin de cuentas para con todo el país, y están apostando a favor de ese cambio constitucional que es decretado al margen, dentro del marco jurídico además, y que buscan lo mejor para el pueblo, están en contra de la violencia y están apostando a un mejor futuro. No solamente para ellos, piensan también en los demás. Claro, sin duda, que nosotros tenemos que prevenir que haya una guerra civil en ese país, porque eso es una posibilidad no tan distante de que realmente si la oposición llega al poder y intenta hacer lo que está haciendo en Brasil, por ejemplo, en Brasil se congeló, se pasó una enmienda constitucional para congelar todos los gastos sociales por 20 años. Eso es una sentencia, una pena de muerte para los sectores populares de ese país y por eso está siendo tan resistido, tan fuerte Michel Temer para que derrocarlo porque es un dictador, no hay duda a eso. En Venezuela la gente, el chavismo, la gente popular, los sectores populares en Venezuela no van a permitir eso. Y entonces necesitamos una solución que puede institucionalizar esos derechos y terminar la violencia y reenamorar, ganar esos sectores que han sido engañados por la oposición, que crean por el descontento, por la crisis económica, están siendo manipulados en ese sentido. Hay que ganarlo y hay que confrontar el burocratismo, hay que confrontar la corrupción y realmente profundizar
rumbo, los cambios revolucionarios en rumbo al socialismo. Bueno, y entonces se lleva a cabo la elección el domingo pasado y los resultados han sido contundentes, lo que ha mostrado, y no quedó otra más que se forme el poder constituyente originario. Y el día de hoy estábamos viendo por ahí en algunas noticias, de qué manera se instaura, ¿verdad? Y algo muy importante y que me llamó mucho la atención es el hecho de que una mujer esté tomando las riendas de este constituyente. Delcy Rodríguez Gómez fue nombrada presidenta de este constituyente. Platícanos algo acerca de lo que conoces en torno a la figura de esta mujer emblemática para todos los venezolanos. Y claro que Delcy Rodríguez es la ex canciller de Venezuela, es una mujer con una trayectoria de lucha en pro de la transformación democrática revolucionaria en Venezuela. Es la revolución bolivariana, sin duda, que bueno, es un representante de un feminismo chavista, un feminismo popular, a diferencia del feminismo estilo Hillary Clinton, el feminismo imperial que busca realmente solo promover los derechos de algunas mujeres, muy pocas. Así tenemos en Venezuela también el primer vicepresidente de la Asamblea es Aristóbulo Istúriz, que es uno de los, un líder como afro-venezolano que realmente también fue ex vicepresidente y ha sido un líder muy importante y socialista en esos procesos de transformación. Así que eso es la cosa que nunca va a aceptar la oposición en Venezuela, de que hayan personas afro, haya personas indígenas, hay mujeres así afroindígenas que están jugando un rol tan protagónico en gestionar el país, que los sectores, las clases populares están aprendiendo a gobernar el país. Y bueno, eso es solo el comienzo, eso nunca van a tolerar. Delcy Rodríguez Gómez fue nombrada presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. La persona que tú nombras es vicepresidente, pero hay también una vicepresidenta. También fue nombrada una vicepresidenta, además de un secretario y un subsecretario. Pero fueron 545 representantes constituyentes originarios los que conforman este constituyente que se acaba de dar. Creo que en la democracia se pudiera hablar de un logro muy sustancial. Claro, sin duda. Y también ojalá que no solo tome esa nueva organización, ese nuevo ente, medidas económicas muy necesarias. También hay toda materia de reforma social muy importante que queda pendiente. Por ejemplo, aprobando, Venezuela todavía no tiene matrimonio igualitario, y eso es una cosa que ha sido luchado por los sectores LGBT y todo. Y también cuestiones realmente esas tareas quedan pendientes, y la Asamblea Constituyente sí tiene los poderes de avanzar con eso. Sí, es lo que estaba yo escuchando el otro día, que estaba dentro de las promociones que tienen para esta reforma del constituyente está el acercarse o el acercar a la Constitución o dentro del marco jurídico legal a las comunidades en el caso de la diversidad sexual. Sí, en ese sentido, porque también eso es un gran tema, que en Venezuela la Tribuna Suprema es criticada por todo como dictatorial, que está usurpando como los poderes de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué está haciendo ese corte? Ha aprobado, por ejemplo, ha reconocido por primera vez en Venezuela los derechos de los niños de parejas del mismo sexo. En ese sentido, el noviembre pasado, y eso fue un logro muy importante, que de hecho la Tribunal Suprema de Venezuela es, yo digo, la institución más progresista en Venezuela, fue sancionada, sus jueces fueron sancionados por Estados Unidos por el crimen de hacer cosas como eso. ¿Qué opinión tienes con respecto a esa hegemonía que sigue dándose, sobre todo en el continente americano, con respecto a la soberanía de los países latinoamericanos? Que bueno, no hay ningún respeto para la soberanía, nunca ha habido respeto para la soberanía de los países latinoamericanos, sin duda. Que bueno, la doctrina de Monroe, de que eso es el patio trasero de Estados Unidos y eso sigue siendo sujeto a lo que quiere Estados Unidos, eso sigue, no hay ninguna duda acerca de eso, y
todas las cables de Wikileaks y todo eso comprueba eso, que Estados Unidos estaba apoyando todos los procesos de cambio de régimen en Brasil, también asesorando las elecciones en Argentina, en Bolivia, en Honduras, en Paraguay, no hay duda. Así que no hay ninguna soberanía en esos países según Estados Unidos. No puedo dejar de preguntarte esto, Luca, tú como comunicador social, ¿qué perspectiva tienes a un futuro inmediato con respecto a este cambio que se está dando en Venezuela, en la cual radicas siendo tú estadounidense y estás cursando ahorita tu maestría y te encuentras radicando allá? ¿Qué es lo que esperas en este cambio inmediato? Bueno, nosotros de Venezuela Análisis van a seguir haciendo nuestras labores ahí como a favor de realmente la solidaridad internacional y abogando por realmente romper con el monopolio, yo digo, el bloqueo mediático que se está realizando ahí. Nosotros vamos a seguir trabajando junto con el pueblo. Nosotros no somos financiados por el gobierno, somos 100% financiados por lectores como podrían ser ustedes, y agradecemos todo el apoyo, y nosotros en eso, seguimos en eso y criticando al gobierno, criticando la corrupción, criticando lo que nosotros rechazamos, pero también apoyando como los procesos, los movimientos sociales contra la violencia de la derecha y la intervención de Estados Unidos, y seguimos ahí. El día de ayer estuviste en Washington llevando a cabo también una conferencia. Platícanos algo acerca de lo que se desarrolló el día de ayer, así brevemente. Bueno, también hay muchas organizaciones en Estados Unidos que realizan trabajos en solidaridad con Venezuela, de que, por ejemplo, el National Lawyers Guild está haciendo un buen trabajo de solidaridad con muchos países, y Venezuela, ellos han ido muchas veces como observadores electorales y todo. Y bueno, la idea es concientizar, porque en Estados Unidos es muy difícil tener una visión clara de lo que está pasando en Venezuela si uno no está allá o si uno no tiene acceso a los medios como apropiados, porque hay ese bloqueo total en que incluso los hechos más básicos de la situación son escondidas, son distorsionadas, manipuladas de una forma asombrosa. El día de hoy tienes también enseguida, casi en una hora, una participación más para una conferencia. ¿Qué esperas y qué es lo que pueden esperar la gente que vaya en unos minutos más a llevar a cabo esta conferencia? Bueno, mi esperanza es que para la gente en Estados Unidos, que yo creo que se ha dejado mucho atrás en esos años, el antiimperialismo, que realmente debe ser como el fundamento para cualquier política, porque realmente lo que hace Estados Unidos en su patio trasero, entre comillas, en la periferia, en el sur global, es lo que va a hacer en Estados Unidos. Las mismas prácticas de dominación que Estados Unidos ensaya en esos países va a volver a usar contra su propia población. Así que es absolutamente indispensable oponerse y solidarizarse con los demás hermanos pueblos del mundo para poder realmente llevar a cabo una transformación profundamente democrática en Estados Unidos. ¿Y qué sigue después de Chicago? ¿Vas a Filadelfia? ¿Dónde más? ¿Qué vas a hacer? Yo vuelvo a Venezuela el 15 de agosto y yo voy a seguir haciendo. De hecho, nosotros tenemos una brigada internacionalista que va a llegar a Venezuela y va a juntarse con movimientos sociales, movimientos afro en Barlovento, por ejemplo, movimientos sociales en Caracas, diferentes, por ejemplo, televisoras, radios comunitarias, todo clase, para realmente ver con sus propios ojos lo que está pasando en Venezuela y no dejar engañarse por las imágenes difundidas por los medios hegemónicos. No puedo dejar de pedirte que de viva voz y con la experiencia que traes cargando en los hombros de todos estos acontecimientos pasados, próximos, que les digas a nuestros amigos y amigos, esta conferencia, esta plática que tuvimos más que una entrevista con Luca, es muy amablemente accedida de su parte en español para toda esa comunidad hispanoparlante que se encuentra aquí en los Estados Unidos y alrededor de todo el mundo, porque la señal de Granada.tv y llega a todo el mundo. Como lo sabes, ya ahorita ya no es algo como de los 20 años atrás, ¿no? Ahorita estamos, y hay gente que está hablando nuestra lengua, en este caso la lengua del español, el castellano, que se encuentra en España, que se encuentra en Sudamérica, que se encuentra en África, en donde quiera. Entonces, ¿qué les puedes decir de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la realidad vivida o vivencial para Luca,
como un analista político con respecto a lo que vemos en otros medios? Bueno, y antes de decir eso, aquí en Venezuela y Latinoamérica tenemos un término que se llama la patria grande. Y la patria grande no es solamente Venezuela, Sudamérica, la patria grande extiende a Estados Unidos, o como dicen los indígenas, las indígenas, la Abya Yala. Y realmente tenemos que reconocernos que somos todos hermanos y hermanas en esa lucha y que hay que seguir adelante y forjar lazos de solidaridad y hacer estrategia juntos para realmente ganar. Y no solo resistir, sino conquistar. Y en ese sentido, como los medios internacionales, que bueno, que obviamente nosotros estamos en una situación total somos muy pocos, somos 5 personas intentando hacer esa labor. Y realmente es un trabajo absolutamente cansador y imposible hacer lucha contra CNN todos los días. Así que estamos constantemente atrasados en eso, pero vamos a seguir dándole porque... Pero están detrás de esa trinchera también. Están detrás de esa trinchera para darle frente. Sí, claro. Oye, ¿de qué manera te pueden localizar? Platícales a nuestros amigos, diles por favor inmediatamente cómo pueden llegar a tu página y también en las redes sociales cómo pueden localizar. Bueno, nuestra página se llama venezuelaanalysis.com, venezuelaanalysis.com, y también se puede localizar en nuestro Facebook, que también Ven Análisis o Ven Análisis, y Twitter en lo mismo. Por favor, agradecemos cualquier apoyo que podrían dar a nosotros porque realmente somos un proyecto netamente activista, netamente militante, sin ningún apoyo institucional ni nada. Realmente dependemos de los aportes solidarios de los demás. En Muchas YouTube gracias. También tienen por ahí una serie de videos para que puedan ellos acercarse. Absolutamente, en nuestro canal de YouTube también, en Venezuela Análisis, también buscando, se puede ver. Nosotros tenemos una muy talentosa videógrafa ahí que hace videos todas las semanas sobre la situación, entrevistándose con la gente. Pueden ver, como han visto en ese programa, las imágenes de la gente votando, explicando por qué votan ese domingo pasado. Así que realmente yo exhorto a todos ustedes para ver ese contenido porque realmente es contenido censurado. Oye, ¿qué te parece si por ahí está avisando producción que tenemos por ahí un video? ¿Qué te parece si vamos a él y antes de cerrar ya, pero no queremos dejar pasar este video para que también la gente sepa qué es la otra cara de la moneda de viva voz de nuestros hermanos venezolanos? ¿Te parece? Excelente. Vamos y regresamos para dar por concluida esta charla más que entrevista. Finísimo. This 30th of July, Venezuela celebrated the elections for the National Constituent Assembly. Despite road blockades, threats, the destruction of more than 200 electoral centers, and violent protests on behalf of sectors of the opposition designed to sabotage this controversial electoral process. Though many polling centers were able to maintain their electoral process in complete normality, many Venezuelans gave a heroic demonstration of their will, waiting in long lines in alternative polling centers opened by the National Electoral Council for voters in areas of conflict, such as the Stadium Poliedro in Caracas. Some crossed barricades on foot and even rivers to exercise their right to vote, resulting in the remarkable voter turnout of more than 8 million voters. Mucha gente votando y sobre todo mucha alegría por este momento que estamos viviendo, que es el momento de derrotar la violencia. La violencia no puede ser nunca en nuestra Venezuela una forma de dirimir los conflictos, de enfrentar las diferencias de ideas o de proyectos políticos. Estoy muy contenta de ver que la gente está respondiendo a este llamado a la paz, a la construcción de una sociedad cada vez más justa. Es de hacer notar que en este centro, José Miguel Contreras, hubo un ataque una acción terrorista anoche en la madrugada, donde fue quemado un portón, intentaron entrar, tiraron bombas molotov, había gente adentro, la gente de las mesas, y aún así ya desde las 7 de la mañana estaba la gente viniendo a votar sin miedo, con fuerza, y eso es una gran alegría. La gente ya no tiene miedo, la gente quiere salir, quiere luchar por una Venezuela y quiere luchar por lo que tenemos y por lo que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos hoy victoriosos dándole una muestra al mundo de que este es un país democrático, libre y soberano. Estamos aquí todos impresionados porque rompimos con las expectativas que teníamos.
cómo han acudido las personas a votar. Bueno, porque es la única forma y manera de que nosotros paremos esta cadena de odio, porque se nos están destruyendo lo que está hecho y lo que nosotros queremos es tranquilidad y paz, como hemos sido armoniosos, como somos los venezolanos, y nos sentimos como una esperanza inmensa. Yo digo, tenía una ansiedad de votar para hoy, porque yo dije, este voto para mí hoy es tan importante como la primera vez que voté, o sea, estoy más preparado ahorita que la primera vez que voté. Yo no sé de por qué voté, porque nosotros en 40 años que estuvimos de Ique democrática, eso era una perluria, eso era horrible. ¿Ah? Mi esposo levantó mi familia fue con condimentos, nosotros no teníamos abundancia ni teníamos oportunidad de nada. Y ahorita estamos, miren, muy aprendida y cada día estamos aprendiendo más. Es importante porque de allí, primeramente, vamos a conseguir lo que hoy se está llevando a cabo, que es la paz. Motivo a tanta guarimba, a tanto desacato, a tanto querer tener injerencia extranjera, como esa tanta despatriado, como van a pedir que vengan a tener injerencia extranjera. Han pedido el diálogo, no lo han querido. También tenemos otros objetivos que tenemos en meta, como es incluir el sistema de misiones y grandes misiones, como son los consejos comunales, las comunas, como es fortalecer y blindar la parte jurídica, donde tenemos que llevar a cabo todas aquellas personas que cometen delitos, tienen que ir presos, como son los que están incitando a las guarimbas, como son los que han incitado a los saqueos. También le estamos dando la fortaleza a esos jóvenes, a la juventud, también a la parte, a la cultura, a la parte étnica, también a la preservación ecológica. Darnos cuenta que esto no es una constituyente puesta porque nos dé la gana. Estamos enmarcados en la Constitución Nacional, como es el artículo 2, el 5, pero mucho más allá. Nos vamos con el poder constituyente, que lo dice el 347, el 348, el 349. Estamos claros que en 1997 fue la propuesta del presidente Chávez. En 1998 la trabajamos y estaba emanada ya la nueva constitución, donde nos dieron participación al pueblo. Y de ahí hemos venido legislando y somos nosotros los que somos participación en todo lo que hemos venido dando en estos 18 años. Por acá que vamos construyendo las propuestas que tenemos para la constituyente, que lo más importante son propuestas de todos y todas. No es 500 personas que van a decidir por el conjunto de la sociedad. Es crear en cada barrio, en cada comunidad, en cada puesto de trabajo, en cada casa, un debate constituyente para que esa constitución que va a salir de acá sea los proyectos y del pueblo en su conjunto. Responda a las necesidades del pueblo en su conjunto. Tenemos ese deber a partir de ahorita, discutir, debatir y hacer llegar nuestras propuestas a la Asamblea Nacional. Reports from on the ground in Venezuela. Venezuela Analysis. Bueno, pues amigos y amigas, estamos una vez más de regreso aquí desde su casa, Aranaba TV, en www.aranaba.tv, esto que es audio y video alrededor de todo el mundo, solamente para agradecerle su presencia en este programa especial y agradecerle también a Lucas Koerner el hecho de que haya tenido a bien asistir con nosotros como primicia antes de hacer su presentación oficial aquí en Chicago, a hablarnos un poco, a orientarnos, a darnos esa charla con respecto a los acontecimientos en Venezuela. Muchas gracias por esa oportunidad para estar aquí, realmente es un placer absoluto. Esperamos que no sea la última, que en cualquier ocasión que tengas oportunidad de venir a Chicago, nos visites. Esta es tu casa, aranaba.tv te da la bienvenida y te deja las puertas abiertas para que cuando tengas oportunidad regreses con nosotros para seguirnos informando y que a través de tu plataforma, como lo es www.venezuelaanalysis.com, sigamos por ahí vigentes en contacto y en las plataformas distintas de Facebook y también de YouTube. Perfecto, muchas gracias. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerle. Yo soy Juanjo López y Lucas Koerner. Hasta la próxima. Esto es Aranaba.tv en un programa especial informativo. Gracias. La linda puerta